Buenos días, jóvenes. Continuando con las clases y el componente que es de micología, creo que esta es la primera que ustedes van a ver con referencia a, según la clasificación de las micosis, depende del área donde van a afectar. Aquí es donde empezamos, creo que no habían visto otra subcutánea, entonces aquí es donde empezamos con las subcutáneas con Sporotrix. De momento, el nombre de la clase es esta, luego les voy a explicar ciertos detalles, Sporotrix sp, porque hay varias especies incluidas. Aquí están los objetivos de lo que es su clase, vamos a tratar de cumplirlos a la cabalidad, eso lo pueden ver en su programa. Y como les decía, este es como les voy a dar así como un brochazo, digamos, de los temas que ustedes habían visto micosis superficiales, ¿verdad? Malacesia, ¿sí? Micosis cutáneas, como cuáles habían visto. Esa clase ya se la dieron, ¿o no? Bueno, entonces para ubicarnos más o menos, como les digo, como un preámbulo a esto, ubicarnos más o menos a dónde nos vamos a dirigir nosotros, específicamente a lo que es la hipodermis. Esto, por eso es que esta micosis de la que vamos a hablar ahora se trata, o se le dice también, una micosis subcutánea, la causada por Sporotrix, que causa esporotricosis. Así, para que nos acordemos, Sporotrix causa esporotricosis, ¿correcto? Vaya, pero primero y antes que nada vamos a hablar un poco de lo que es, del dónde se deriva más o menos lo que es el nombre de esto. El primer caso fue allá por 1898, donde Schenck, si se fijan, Schenck, es S-A-S-C, Schenck, en Estados Unidos, el primer caso de lo que era esporotricosis, y fue el primero que, digamos, visualizó el hongo en un caso clínico que él pudo ver. Él era estudiante él era un estudiante, pero esa micosis él la pudo ver en el hospital donde él en ese entonces trabajaba. En 1900 se dio el nombre de Sporotrix schenckii, y este fue propuesto por Ectoin y Perkins. Yo sé que hacen falta que entren compañeros, pero por favor que lo hagan en silencio. Y ya en 1907 se dio el primer aislamiento de lo que eran las ratas por Lutz, que fue quien digamos lo descubrió o se evidenció en ratas, pero esto fue por Lutz, y Splendor, así es el apellido del señor, del científico, pero esto fue ya en la zona de Brasil. Y ya el primer caso de esporotricosis fue en México y fue descrito por Gallón. Se dio también ya para 1952 el primer caso de una transmisión zoonótica a partir de un gato que tenía lesiones por una mordedura, cuentan, ¿verdad?, que se transfirió o se lo pasó a lo que era un niño. Fue el primer caso y esto fue en Estados Unidos. De ahí en 1962 ya lo clasificaron en el filum de Ascomycota, y este fue por Carmichael o Carmichael, como lo quieran, si lo quieren decir como se escribe, no tengo ningún problema, creo que así se les queda mejor. Y ya aquí les traigo yo los datos como más relevantes, ¿verdad? Hay una historia todavía, hay en 1947 hay otro también descubrimiento de otros casos también en otras zonas geográficas, y aquí les traigo como un resumen nada más. Y para el 2018, entonces, acá había una discusión porque si pertenecía a otro género, Sporotrix, y se hizo diferencias por biología molecular, o sea, diferencias filogenéticas con el género Opistoma.
Y y aquí se lo voy a decir, porque no se le conoce la fase telomorfa a lo que es Sporotrix. Entonces de ahí se fue también que se diferenció de este otro género. Y esa era como la introducción. Aquí les traigo la taxonomía del complejo Sporotrix Schenki. Sporotrix Schenki. Y me he quedado hasta ahí. Como les decía yo, fue en la división Ascomycota, lo más relevante de aquí, porque pertenece a la familia de Opistomatosae y el género Sporotrix. Este cuadro lo pueden encontrar en la bibliografía, así que no es necesario que le tomen fotos, solamente para ubicarnos de cuál es la procedencia de este género. Ahora bien, hay algo que me voy a detener a explicarles un poquito, porque esto ha venido cambiando conforme los años, porque sabemos que hay ciertos países, ciertas universidades de estos países que se dedican solamente al estudio de hongos, 100%. Entonces, se ha venido como cambiando. Por ejemplo, si ustedes van a revisar una bibliografía de micología propiamente, digamos, por ejemplo, la micología de Arenas, pero la edición, digamos la 4ª edición, ahí les van a encontrar ustedes otra clasificación. Y les digo esto porque algunos van e investigan. Sí, porque ven la imagen aquí y van y lo buscan. Entonces siempre aparecen imágenes, o van ustedes buscan en la bibliografía imágenes de los cuadros, de la clasificación de los hongos, de los nombres o de la procedencia, y no en todos van a encontrar igual. Y les quiero decir esto también, hay en la última ya edición de lo que es el libro de Arenas de micología, ya aparece esta clasificación, y yo creo que todavía está en estudio ahorita, para ver si se mantiene lo que es esta, y por eso se los traigo así. Por eso les dije al principio, la clase se llama Sporotrix SP, sí, ¿verdad? Pero ahondando más en el tema e investigando más, vamos a dejar como que él es un complejo de Sporotrix Schenki propiamente, y que se divide en dos grandes clados: un clado, lo que es clínico, a lo que se conoce como clínico, y el otro clado ambiental. En el clado clínico tenemos a la cabeza Sporotrix Schenki sensu stricto, pero aquí vamos a quedarnos que es en esta zona geográfica donde nosotros vivimos, es el que más prevalencia tiene, el que más casos de esporotricosis produce, porque el más virulento de estas especies es brasiliensis y el menos virulento es la especie globosa. Está también incluido lo que es Sporotrix luriei. No los quiero confundir, pero fíjese de que cuando está causando propiamente cuadros de esporotricosis, aparecen las características normales digamos cuando en tejido, cuando se hace el estudio en tejido, y puede llegar a variar. Por eso que lo he dejado ahí en el cuadro de último, porque puede presentar otras estructuras. Por si ustedes lo llegan a encontrar, los vamos a quedar con las que yo les voy a dar ahora en clase. El clado ambiental, aquí hay varias, digamos Sporotrix pálida, también la pueden encontrar como albicans o como nivea. La otra que tenemos es Sporotrix cándida, Sporotrix inflata, gossipina, stenoceras y mexicana. Esto es por la zona también, quienes lo han descrito se ha dado el nombre, la mexicana porque se da más que todo en la zona de México, obviamente, ¿verdad? Y se ha clasificado también tanto por epidemiología, y filogenéticamente. Veamos entonces lo que son las características morfológicas de lo que es este hongo. Digamos primero que es un hongo dimórfico térmico. Eso ya sí lo vieron, que es el dimorfismo, que presenta obviamente dos dimorfismos.
dimorfismo? ¿Dos qué? Dos formas, dos morfologías, correcto. Y térmico porque dependiendo si está en el ambiente o si está en el humano, va a cambiar esas dos formas, se va a presentar una en tal y otra en tal. En la fase saprófita, o sea, en el medio ambiente, tenemos que son hifas tabicadas, yalinas, ahí me faltó hifas tabicadas yalinas, pero estas son bastante delgadas, como podemos ver en esta imagen, y son bastante, digamos, extensas, bastante largas, pero son delgaditas. También tenemos unas microconidias distintivas. En el caso de que si sale del conidióforo, porque el conidióforo a lo que llamamos es esta estructura que sale de la hifa, esta pantalla, después no la voy a poder regresar. Bueno, pero lo que quiero que vean creo que es esto. Bye. Si sale aquí al final del conidióforo, ustedes ven como que son esas coniditas pequeñas, son microconidias, y aquí están coloreada la imagen, pero ellos son, digamos, yalinas, o sea, no tienen color. Entonces, y ven que salen directamente del conidióforo al final, se le llaman simpoduloconidias a esas, que tiene una forma de margarita, algunas sí se pueden ver, otras quizás no se pueden ver, porque están bastante pobladas, pero se asemejan cuando lo vemos también. Ya no voy a hacer la pantalla. Ya no voy a hacer la pantalla grande porque mucho problema me da. Vaya, y otras con microconidias que salen directamente de lo que es la hifa se van a llamar raduloconidias. Eso es en cuanto a la estructura, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo que hay, digamos, dos tipos de cepa. A la que conocemos una como pigmentada, que es esta que está aquí, y a la otra como albina. En el caso, digamos, como Porotrix nivea, que es la misma Porotrix pálida, se ven este color como que fuera blanquecino, y esto ya produce más color. Y se los menciono porque esto, o sea, la producción propiamente de melanina o la cantidad de melanina que tienen este hongo en particular, es un factor de virulencia. También aquí en la fase parasitaria o en tejidos, también se le conoce, presenta entonces lo que son levaduras alargadas, y es aquí donde demostramos también ese dimorfismo propiamente del hongo, que en la fase saprófita tenemos hifas, tenemos conidióforo, tenemos otras estructuras, y aquí nos quedamos nada más con levaduras. Esas levaduras las describen como alargadas u ovales, pero más que todo se encuentran alargadas, y lo que se le dice que tiene o se asemeja a un puro o en forma de cigarro. Y la característica de encontrarlas así es que tienen que estar, así como en esta imagen, le decimos engemación, porque hay una mamá pegada, o mejor dicho, una hija pegada a una mamá. Y hay otro fenómeno que se presenta también en lo que es en tejido, que es una reacción a lo que se le llama reacción de antígeno-anticuerpo. Lo que se le llama a esto es una reacción o evidencia de esplendores Hoplie, ¿sí? Así esplendore como el que lo descubrió, que les enseñé como en la segunda diapositiva, esplendores Hoplie. Y es nada más esa reacción como que se da como que fuera solecito y que salen un montón como de espinitas, que esta reacción antígeno-anticuerpo la produce, y se ve así cuando se tiñe una muestra clínica.
vamos entonces a ver lo que son los factores de virulencia de este hongo. Tenemos como factor de virulencia propiamente es la termotolerancia, quiere decir que este hongo, como soporta altas temperaturas o el cambio de temperatura tanto del ambiente, cuando pasa a producir lo que son cuadros clínicos, o sea, cuando invade a lo que es el paciente y produce la enfermedad, se demuestra eso con la termotolerancia. Otra es aquí va junto la termotolerancia con lo que es el dimorfismo. Es lo que decíamos del cambio, ¿verdad? O la aparición del hongo que tiene dos formas. Uno de esos, el dimorfismo, está muy relacionado con la fosfolipasa citosólica A2, que le da esa propiedad de adaptación a los cambios ambientales o a los cambios de temperatura. Entonces puede adaptarse fácilmente a lo que son los tejidos del humano. Otra que tenemos es la melanina. Debo decirles que para conocimientos también de ustedes es de que no hay solo un tipo de melanina. ¿Conocen o ya les habían hablado a ustedes lo que es la melanina en los hongos, o lo habían escuchado antes? ¿No les habían dicho que era la melanina? Uno me dijo que sí, nada más aquí adelante. Entonces me doy por hecha, ¿verdad? Que también aquí es lo que le produce al hongo, lo que le da cierta resistencia para soportar la respuesta inmunitaria del paciente cuando ya está invadiendo. Debo aclarar que las levaduras, porque estas son las que aparecen en los tejidos, ¿verdad?, tienen más resistencia que la fase, digamos, cuando entra, que es una fase saprófita. En el entendido que como este tipo de micosis se da por lo que llamamos inoculación traumática, o sea, que es de que yo me pullé con algo que ya le voy a explicar qué puede ser, entonces llega a la piel, son propiamente las levaduras, porque si le decimos que esto proviene del ambiente, ¿verdad?, pues viene de otra estructura que se transforma dentro del paciente en una levadura. Entonces la levadura, en el entendido de que ella tiene mucha más resistencia dentro del organismo, y las cepas que tienen más melanina, o estas cepas que son pigmentadas, todavía tienen aún más resistencia a lo que es la respuesta inmunitaria. Pero debo decir que la melanina propiamente, o más específica de esta, es la eumelanina y la piomelanina, que lo único que se diferencia es la producción, o sea, cómo se producen esas. No voy a entrar en detalle, no se preocupen, solamente lo traigo para que sea de su conocimiento que son por diferentes vías que se forma esta melanina y que lo hace también lo que es este hongo. Otra, biofilm o película, también tiene la capacidad de formar esa película para también protegerse de lo que es la reacción inmunitaria. También hay producción de proteasas como catalasa y ureasa dentro del organismo. La fosfatasa ácida, esta principalmente interactúa o le aporta, digamos, esa interacción con las células del huésped, lo que le ayuda también a evadir lo que es la respuesta. Los receptores también tipo TOL, esto va a ir directamente a lo que es a cambiar un poco lo que es la acción del macrófago, en este caso, por ejemplo, la acción del macrófago, y va a causar lo que es una respuesta inflamatoria, pero el macrófago no lo va a poder. ¿Qué? Gracias. Y otras propiedades antigénicas propias de este hongo, porque no se presentan en otros hongos, es la composición de la parte de la pared que es la L-ramnosa. Y esta le sirve también con esa capacidad de adherirse a lo que es el tejido. Y
Hay otras glicoproteínas también, como las 60 y 70. Glicoproteínas 60 y 70, también son otro componente también de adhesión que le ayuda al hongo a mantenerse en el tejido, y los glucanos y la quitina también, que son parte aquí esto se encuentra, jóvenes, en la pared. Tanto la L-rhamnosa, que es como adhesina, que está en la superficie de la pared, que es lo que más tiene contacto el hongo con las células del huésped. Entonces, los glucanos y la quitina son parte de la pared, y eso también le da la interacción con los receptores. Ustedes ya saben eso, ¿verdad? Los de reconocimiento de patrones, los PAMPs también. Entonces, aquí juega mucho el papel de ellos. Entonces, esos son los que tienen que intervienen en esa respuesta, o en esa que intervienen los receptores. Ahora bien, preferiría que no le tomen fotografía a esta imagen, pues la saqué de ahí, de un documento, pues sí, ¿verdad?, oficial, con tal de traerles un poquito de lo más nuevo. Este documento es del año pasado. Entonces, es una tesis donde hablan, ¿verdad?, de un modelo hipotético, un modelo celular hipotético de lo que es la conformación propiamente de la pared del hongo. Entonces, por eso le digo, no le tomen fotos. Si ustedes lo quieren, ahí está, sí, ¿verdad?, está público en internet, pero porque voy a salir yo, entonces me van a culpar de, no sé, de plagio o algo así. Entonces, como les digo, este es un caso hipotético. Entonces, tenemos aquí, aquí que está formado, como yo les decía, de beta 1,3, beta 1,4 y beta 1,6 glucanos, más la quitina, que tiene que ver también con parte de la formación, lo que es la pared. Y vemos aquí, ellos hacen la comparación de dos especies específicas que les dije, principalmente Sporotrix schenkii sensu stricto y Sporotrix brasiliensis, brasiliensis por ser la más virulenta, y la otra por ser la más común en el área. Entonces, aunque han habido estudios filogenéticos y todos los que yo ya les mencioné, incluso morfología, incluso de un montón de características que podemos encontrar si esto se cultiva, entonces no han encontrado como grandes diferencias, sino que unas bien pocas, que eso tiene que ver con esta parte de acá, esta parte como cafecita, los que están adelante creo que lo van a poder ver mejor, que es la quitina, que en el caso de Schenkii tiene menos cantidad, o es más densa o más delgada. Y como les digo, esto es un caso hipotético que han ellos en estudio todavía. Y en el caso de brasiliensis, que es un poco más gruesa. Otra, que esto es que se ve como verdecito, si ustedes se fijan, es lo que es la capa fibrilar, que son de péptidos de rhamnomananos, ¿verdad?, que tiene que ver aquí la L-rhamnosa propia de este hongo. Entonces, la cantidad de esas de composición de esas fibras de rhamnosa, de esos enlaces, tiene más, o se evidencia más en brasiliensis, y eso, digamos, es la única diferencia que se ha podido encontrar ahorita. Vamos a pasar a lo que son los cuadros clínicos. Debo decir que se los he tratado de, digamos, de alguna forma de clasificar, porque no los van a encontrar así como si yo se las voy a dar en los libros. O sea, así como está, quizás la mitad sí en un libro y quizás la otra mitad en otro libro. Entonces yo hice como un consolidado de qué similitudes habían. Entonces lo vamos a dejar de esta forma, joven. Esporotricosis fija, en este caso, es donde se va a producir, vamos a llamarle esa lesión, porque recuerden que es a nivel de piel y tejido subcutáneo. Entonces es donde
se va donde va a inocularse lo que es el hongo por medio de la inoculación traumática, ¿sí? Entonces se va a quedar en el lugar donde se inoculó el hongo. Quiero decir que predomina más en mujeres, y está en el caso de un niño que fue en cara, que sí se puede presentar una lesión, lo que es fija, en el caso de los niños en cara. Otra es porotricosis cutánea linfangítica, y eso les da la idea a ustedes. Por linfangítica tiene tres presentaciones a nivel de lesiones, siempre a nivel de piel, ¿verdad? Lo que es la verrugosa, lo que están adelante pueden ver más, que es como más elevada, tiene como más descamación, ¿verdad? Y se ve así como una verruga propiamente, a lo que se llama micetomatoide también, que son como más, unas lesiones más, más abiertas, un poco más ulcerosas, y la múltiple, que esta sería propiamente ya la linfangítica, que sigue lo que es la línea de los ganglios linfáticos, y hay diferentes, lo que se le conoce a esto como gomas o nódulos. Está también la otra esporotricosis cutánea diseminada, que esta ya generalizada ya en pacientes con otra enfermedad de base que disminuye el sistema, que le disminuye por supuesto el sistema inmune. Entonces tenemos una diseminada que puede presentarse ya en todo el cuerpo, y más evidentemente en piernas en este caso. Eso lo tiene a nivel de pectoral, digamos un poco más arriba, abarcando lo que es el hombro, y eso es lo que está también aquí en el pecho. Debo decir que eso se extiende a nivel de los ganglios linfáticos, y en otros casos cuando es diseminada por vía hematógena. Y esto es como otros cuadros clínicos, pero son menos frecuentes, o no, casi son, que raras veces se dan, que ella puede causar lesiones óseas también, este hongo. Cuadros también pulmonar primario, que se asemeja mucho a lo que es un cuadro clínico como tuberculosis, por ejemplo, y se ve lo que es de esa forma. Esa creo que hay otras más, pero nos vamos a quedar quizás con esas también, que yo creo que es suficiente con estos cuadros clínicos, pero los otros, lo que les quiero decir, que son bien poco frecuentes, o sea, son rarísimos. Aquí yo les he traído este cuadro también, donde dice, según la clasificación, pero en base al comportamiento de lo que es propiamente del paciente, o la respuesta que él produzca a los que llamamos hiperérgicos o normoérgicos, que son aquellas personas que pueden, digamos, dar una respuesta inmune normal. Se queda a nivel más que todo cutánea linfangítica, y en menos cantidad una cutánea fija, y puede resolver con tratamiento, ¿verdad? Y los hipoérgicos o anérgicos, que son ya cuadros más agresivos, son las cutáneas diseminadas, las cutáneas superficiales también, y que estas se derivan a las diseminadas por vía hematógena, la osteoarticular también, y como les mencionaba, las pulmonares y sistémicas. Pero miren la cantidad, 5%. En cuanto a la epidemiología de este hongo, se pueden encontrar tanto en detritos vegetales, digamos también en trozos de madera que están tiradas, ¿verdad? Y que tienen esas digamos, no les quiero decir espinas, sino que se ha partido también, que pueden llegar a generar un riesgo. Las ramas también, ya sea secas o ramas frescas también. Entonces, cuando decimos que este hongo se puede encontrar en el ambiente, son en todas estas áreas. En la paja, ¿alguien conoce la paja? La paja. No la paja que le damos, no, esa no. No, la paja, o sea, el material.
¿Todos la conocen, sí? Bueno. Pues que se ocupa también para envolver loza, y como esa es bastante como que fueran un montón de, digamos, de palitos, y tienen bastantes puntas que cualquier persona puede llegar a introducírsela como que fueran espinas, ¿verdad? Entonces también se puede encontrar ahí un cultivo de árboles, como en el caso del bonsai. Ya no van a comprar más bonsai los que les gusta, y se relaciona más que todo como una micosis de origen ocupacional por el caso de las personas que trabajan en el campo. Pero ya vimos que también en el caso de los niños que juegan al aire libre también es un riesgo de que puedan inocularse lo que es este hongo y producir la enfermedad. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué decimos que se puede presentar también en cara? Por lo mismo, que los niños juegan al aire libre, ellos no tienen temor porque ellos no miden las consecuencias de lo que hacen. Entonces ellos van a jugar, se pueden tropezar, caer sobre una leña, sobre una siembra de unas plantitas que había ahí que probablemente tenían el hongo. Ya voy con esta imagen que está aquí, que yo creo que les causó conmoción. Está relacionado con algunos animales, y principalmente, digamos, las ratas que vimos en un inicio, que también fueron descubiertas de ahí, y también en el caso de los gatos. Y se ve de esta forma una esporotricosis zoonótica, digamos, que puede ser o transmitirse de estos animales o de este animal a lo que es el humano, por medio de ya sea el aruñón propiamente, ¿verdad?, o de la mordedura de los gatos. Entonces está muy relacionado con ellos. Yo creo que nadie ha visto esas lesiones aquí. Hay bastantes gatitos en la universidad, así que si llegan a ver, ya saben. Se da más que todo con más frecuencia, o hay producción de más casos con más frecuencia cuando hay esas épocas lluviosas. Lo que es la humedad también le ayuda a lo que es el hongo a presentarse. Y porque dice estratos económicos bajos, por todas estas personas que viven ya en las zonas rurales del país, donde tienen mayor contacto con árboles, con plantas, con animales que están más propensos y los factores predisponentes en esta micosis principalmente es la desnutrición, las personas alcohólicas, que también interfiere bastante, y obviamente aquí se incluyen también los inmunosuprimidos. Y eso es todo. Esta clase era cortita.